Bien, Entre Ríos, Noticias.ar, nos encontramos junto a la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor de la provincia, Paula Vicari. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lina? Muchas gracias. Bien, Paula, en el 2023, en diciembre, cuando fuiste convocada por el gobernador, nos decías: creo la política como herramienta de transformación de la vida de las personas. Digo, en este tiempo que venís transitando en esta gestión a nivel provincial, ¿has podido llevar a cabo algo de eso? Yo creo que sí. Estoy convencida de que sí. Quizás no con el impacto y la magnitud que hubiésemos pensado que podíamos, pero sí, en menor medida sí. Cuando decís no con el impacto que hubiésemos querido, ¿tiene que ver con una cuestión netamente económica? Sí, yo creo que sí. Sí, pero bueno, cada una de las miles de personas que formaron parte de capacitaciones para emprender y que finalmente llegaron a emprender, que conozco casos y que son muchísimos en la provincia, creo que probablemente con más recursos humanos y económicos hubiesen podido por lo menos duplicarse, pero bueno, uno se conforma en cuanto a misión cumplida con esos que sí pudieron hacerlo, obviamente sin perder la esperanza de poder duplicarlo, como te decía. Todos aquellos emprendimientos o empresas o pymes que recibieron créditos seguramente podrían haber sido más, pero uno se gratifica con ese mensaje de aviso de que finalmente fue depositado el crédito, que finalmente se pudo hacer la inversión que esperaban, que querían, que finalmente pudieron sumar 1 o 2 empleados más a su pyme, y eso es súper gratificante. Vos recorres la provincia y ves todo el tema de las economías regionales y bueno, desde tu rol, ¿no? Y sobre todo con estas capacitaciones, ayudas económicas que brindás y demás. Más allá de esto que decís, que es gratificante ver que mínimamente, por ejemplo, alguien con una determinada ayuda pudo tener 2 empleados más. ¿Se da eso en toda la provincia? Sí, sin duda la costa del Uruguay está mucho más potenciada, exacto. Bueno, la zona de Paraná Campaña y sus aldeas también. El norte de la provincia queda un poco más postergado, seguramente. Por eso, desde mi secretaría hemos intentado acompañar especialmente también el norte de la provincia, porque bueno, con su ecosistema y sus características propias del ecosistema emprendedor, también tiene ganas de emprender, pero bueno, hay que adaptar las capacitaciones y adaptar las herramientas a ese público en particular, que sin duda no es el mismo que en el Polo Tecnológico de Concordia. Y cuando hablas de capacitaciones y todo lo que ustedes, ¿cómo miran a la persona, la materia prima, el material o la franja humana con la que ustedes trabajan? Digo, ¿pueden brindarle todo lo que quisieran? Sí. ¿Y cómo recepcionan ellos también eso? Nosotros tratamos de complementarnos mucho con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Ellos atienden lo que es economía social, entonces los emprendimientos más familiares o más de la economía social los abordan ellos con algunos programas del Ministerio de Desarrollo Humano, microcréditos y algunas capacitaciones para, por ejemplo, instituciones para hogares, residencias de adolescentes o residencias de mujeres víctimas de violencia. Esos sectores los aborda el Ministerio de Desarrollo Humano en todo lo que es la parte de emprendimientos y economía social. Y nosotros, los emprendimientos que quizás ya están un poco más consolidados o que tienen potencial de crecer y de generar empleo. No solo autoempleo o empleo familiar, sino empleo para otras personas más. Ahora, ¿se puede estimular la actividad económica en un tiempo donde hay siempre un retaseo económico? Porque no solo para el común denominador del ciudadano, sino también para ustedes como gestión. Sí, muchas veces el crecimiento puede venir por capacitar, por ejemplo, por brindar, como hicimos ayer en la jornada, herramientas financieras, herramientas de conocimiento de cuándo tomar un crédito, cuándo invertir,
qué hacer con las finanzas, con la plata, cuándo lanzarse a dar un paso más y cuándo no es el momento. Toda esa falta de información que nosotros poniéndola a disposición generamos muchísimo impacto y no necesariamente es algo que tenga un costo, sino que es información. Me resulta interesante esto que acabas de decir. ¿Cuándo se toma un crédito? ¿Cómo y cuándo se invierte? ¿Cómo lo tratan ustedes con esa gente que va, que está, que los escucha y que también puede llegar a verse beneficiado con los créditos? Exacto. Sí, sin duda hay profesionales en materia financiera, como la persona que dio la capacitación ayer. Nosotros desde nuestro lugar tratamos de hacer, cuando abrimos la convocatoria para entregar créditos, un análisis lo más pormenorizado de los proyectos, para asegurarnos de que esos proyectos que vamos a financiar con recursos del Estado sean viables en el tiempo y tengan realmente un análisis y nos garanticen que a través de ese aporte van a poder crecer. ¿Y qué se prioriza en ese relevamiento que hacen? Bueno, nosotros hicimos una primer convocatoria que era para emprendimientos de base tecnológica. Nos parecía que por ahí era un sector que tenía que estar acompañado, entonces abrimos esa convocatoria y ahí convocamos al Polo Tecnológico del Paraná y a otros expertos a que nos ayuden a evaluarlos, porque nosotros, si bien somos el organismo que aporta el programa, quizás no tenemos los recursos humanos técnicos para evaluar en cada sector. Así que nos apoyamos en ellos y en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Una segunda convocatoria fue de agregado de valor a la materia prima, a la industria alimenticia, y ahí, bueno, por supuesto nos apoyamos en el Instituto de Control Bromatológico, y bueno, y así nos vamos apoyando en las distintas convocatorias en la Secretaría o área del gobierno experta en la temática o en instituciones del sector privado que también sean relevantes en el tema. Ayer, en esta semana, hubo una jornada donde solo mujeres emprendedoras estuvieron allí en Paraná. ¿Cómo ves a la mujer entrerriana desde ese lugar, desde el emprendimiento? Bueno, yo creo que hay muchísimas ganas de crecer y de emprender en las mujeres cada vez más. La jornada de ayer fue en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones. Ellos han hecho un relevamiento y un estudio en donde solo el 33% de las empresas de las pymes del país son lideradas por mujeres. ¿Solo el 33%? Solo el 33%. Bien. Y también otro dato que era interesante es que el monto promedio financiado en emprendimientos liderados por mujeres era menos de la mitad del monto que instituciones, organismos financieros le aportan o le prestan a empresas lideradas por hombres. Así que eso eran como datos los más relevantes que llevaron al Consejo Federal de Inversiones a decir, bueno, tenemos que generar herramientas específicas para mujeres para saldar un poco esa brecha de género que se evidencia en el país y seguramente también en la provincia. Y bueno, este fue un programa que lanzamos ayer que incluye asistencia técnica, todo este tipo de charlas, pero también una línea de asistencia financiera de créditos a una tasa muchísimo más baja que la de los créditos bancarios y con un análisis de la carpeta y un análisis del proyecto con perspectiva de género. Bien. Paula, estuviste oportunamente en China. Tuviste la oportunidad de ir allá al gigante asiático. Bueno, contanos por favor de esa experiencia. Sí, así fue. Fue una beca de la Embajada de China en Argentina que seleccionó jóvenes vinculados a los gobiernos de de las distintas provincias del país y de los distintos países de todo Latinoamérica y el Caribe. Así que bueno, el gobierno de la provincia me seleccionó a mí para obtener esa beca y pude ir. Éramos 15 argentinos, todos jóvenes entre 25 y 40 años. Y bueno, hicimos un recorrido por distintas empresas, por fábricas, por producciones, por institutos tecnológicos, como si fuesen el INTA, pero de China. Y bueno, nos mostraron todo lo que son capaces de producir. Y bueno, la idea era generar vínculos comerciales con la provincia, que nosotros podamos saber qué fabrican ellos, cómo industrializan y cuál es su producción primaria también. ¿En qué te sirvió para tu rol aquí, llevando adelante una secretaría en la provincia?
Bueno, nada, ver el orden. Más allá de que todo suma. Exacto, sí, pero bueno, son un ejemplo en cuanto a lo metodológico, son metódicos, son prolijos, son exactos, estrictos, y eso genera un resultado muy bueno en cuanto a lo productivo y en cuanto a lo laboral también. Todos trabajan el horario que les corresponda, pero en un ambiente, por lo menos lo que yo pude ver, en un ambiente bien, correcto para todos los trabajadores. Ellos están conformes, contentos, y eso hace que sean más productivos y que cumplan con gusto en sus trabajos, y eso obviamente beneficia a ellos mismos y al país en su conjunto. Vos dijiste recién una palabra, estrictos, y también dijiste van con gusto a su trabajo. Eso también tiene que ver con un país que brinda esa seguridad. Sí, totalmente. Creo que todas las personas queremos trabajar en un lugar, en un clima laboral adecuado y con gusto, y bueno, está en el rol de quienes dirijan esos equipos poder generarlo. Paula, ¿cómo ves la situación? Vos recién mencionaste al INTA, te hablo de distintas entidades, te hablo de la situación en general, específicamente en ese costado tuyo, que es en el que vos caminás. Hablemos de INTA, hablemos de cooperativas y demás. ¿Cómo ves, cómo las ubicás dentro de este contexto? Sobre todo el INTA, la situación que está pasando. Sí, yo sinceramente creo en el Estado presente y creo en el Estado acompañando e impulsando ese tipo de instituciones. Sería realmente una lástima que eso se termine cerrando. Soy testigo de un Estado que se ha superpoblado, de un Estado que ha tomado contratados sin ningún tipo de control. Soy testigo de un Estado en las gestiones pasadas que ha hecho un despilfarro de los recursos. Soy testigo de créditos que se han mal otorgado y hoy no los podemos cobrar. Soy testigo de titulares de créditos que vienen y me expresan no haber recibido nunca ese dinero, causas que están en la justicia, con lo cual soy muy crítica obviamente de todo el manejo que se ha hecho de las estructuras de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, pero hoy te digo que creo en un Estado presente y que seguramente me gustaría que a futuro el gobierno nacional pueda estar muchísimo más presente, sobre todo en el sector productivo. Bien, Paula, decís que crees en un Estado presente, estás en el Estado y tenés la posibilidad de ver el Estado desde el otro lado del mostrador que uno como ciudadano común lo ve. Bueno, ¿cómo te cambió la mirada estando desde ese otro lado? Algo dijiste, me encuentro con gente que viene y me dice, yo tenía un crédito y nunca lo cobré. Digo, con situaciones como esas, desde que entraste, ¿te encontraste con muchas? Sí, me he encontrado con muchas. Quizás el sector en el que yo estoy ahora era específicamente malo en ese sentido. Se hicieron cosas de forma muy desprolija, no se fue cuidadoso ni en el otorgamiento de los créditos ni en la gestión de cobranza de esos créditos. Como te digo, hay una causa que está en la justicia y bueno, con quienes hemos estado todo el tiempo a disposición y entregando la información que nos han pedido durante todo el año. Para nosotros ha sido un trabajo administrativamente, nos ha insumido mucho trabajo, pero bueno, hemos estado a disposición de la justicia brindándole esa información, lo cual nos duele porque es un montón de recursos que no se han utilizado correctamente, pero bueno, por otro lado, con eso nos motiva a hacer las cosas bien, a hacer las cosas prolijas. A otorgar los créditos, como te digo, de forma abierta, transparente, solicitando asesoramiento a instituciones expertas para poner los recursos, los pocos que hay hoy, a donde realmente se justifica que vayan y van a generar un impacto. Así que bueno, motivada por otro lado a hacer las cosas bien. Bien, Paula, si bien no estás específicamente en el área, pero estás cerca. Aparte, con tu equipo muchas veces venís a la zona rural, departamento Victoria y demás. Hay una queja permanente entre el sector
del campo y también toda la gente que vive en la ruralidad, y es el tema de los caminos. Cuando hablamos del tema de los caminos es fundamental para esa economía regional en la que vos te basas también desde tu rol. Digo, ¿qué tenés para decirnos de eso? Porque es una queja permanente, ¿eh? Sí, sin duda recorro los caminos rurales y sé, si bien yo considero que se ha visto una presencia de vialidad en este último año o en este primer año y medio de gestión, a diferencia de antes, creo que se han visto resultados positivos, pero creo que queda mucho por hacer. Hoy la situación económica de la provincia es realmente muy crítica. Me consta que la mayoría de los recursos para obras se van a vialidad, más del 80% de los recursos de las obras públicas están yéndose para vialidad, lo restante a educación y a salud, pero bueno, los recursos realmente son muy limitados y bueno, todo el primer año fue también de salir de un estado de desidia en el que se encontraban muchísimas zonales de vialidad. Eso llevó tiempo y bueno, esperemos que ni bien se recupere financieramente la provincia, ya estén los equipos y las zonales preparadas para salir al territorio con los recursos. Bien, Paula, si bien, es decir, la pregunta es la siguiente más que nada y tiene que ver con la mirada tuya respecto del gobernador. Ahora que estás trabajando al lado de él, que ves la gestión que está haciendo, porque una cosa es acompañar en campaña y poder ser tal vez un referente, otra cosa es ya estar en el día a día. ¿Cómo lo ves al gobernador? Yo creo que para mí es un referente en cuanto a su sistema de trabajo. Es una persona sumamente exigente y muy técnica, pero yo me identifico con eso. Él prioriza los avances, los mide, nos hace a nosotros medirlo y presentarle resultados, y como economista muchas veces resultados en números, pero bueno, yo como ingeniera también tengo un poco ese formato. Tenés una mirada calificada. Exacto. Y tengo ese formato de pensamiento y de análisis en cuanto a los resultados, así que me identifico y yo trato de responderle en ese sentido, con resultados, con números, con datos, de los avances que hemos podido hacer, haciendo un uso eficiente de los recursos. ¿Qué diferencias o desde qué lugar creciste más o fuiste aprendiendo? Desde tu rol aquí en Ciudad Victoria, bueno, y ahora en la provincia. Obviamente son lugares distintos, hoy en día estás en un lugar más grande, entre comillas, pero bueno, Victoria también te dejó una siembra importante para hoy poder pararte tranquila a nivel provincial. Sí, yo creo que fue fundamental mi trabajo en Victoria para poder desempeñarme en la provincia. Sobre todo las cuestiones administrativas, de la administración pública provincial, si no tuviese yo la experiencia en la gestión municipal, me hubiese costado muchísimo. Todo lo que son trámites administrativos, expedientes, resoluciones, decretos, si uno no tiene la experiencia previa es realmente muy complejo. Bien, Paula, ¿hay alguna mirada, algún deseo, hablemos también obviamente desde provincia, para una posición futura tuya política? No, realmente no ¿Algún pienso rol? en eso. No. Disfruto de mi trabajo actual, disfruto de poder generar proyectos y cumplirlos, ejecutarlos, eso alimenta mi entusiasmo día a día y es eso en lo que pienso, desde ya que tengo un compromiso con este sector, con el sector productivo provincial, y es eso en lo que pienso a futuro, en poder contribuir a ese sector. Bien, y lo último, Paula, en otras oportunidades que hemos hablado y que te he entrevistado, incluso cuando tu paso de ciudad a provincia, no era tu deseo tal vez estar en la función pública, y sin embargo la vida te fue llevando y hoy estás acá y estás muy, muy, muy bien posicionada. Digo, ¿qué te dejó, qué te viene dejando tu lugar aquí en la política? Te cambió en la política, en una gestión, hablemos de una gestión, el poder tener a mano muchas cosas que el ciudadano común no las tiene, te cambia la mirada en muchas cosas. ¿Qué te viene dejando esto? Bueno,
también lo personal me deja esto, la gratificación de pequeños pasos realizados, de pequeños aportes dejados a distintas personas. Y bueno, creo que eso es lo gratificante del día a día y del trabajo, y espero a futuro poder seguir contribuyendo. ¿Y desafíos a futuro? Bueno, poder generar más impacto, como te digo, más impacto en cuanto a cantidad. Si bien el aporte a las pymes va a ser asesoramiento, va a ser por asistencias técnicas o asistencias financieras, poder generar más impacto en cuanto a generación de empleo, que es lo que nosotros queremos medir y nuestro objetivo final. Perfecto, muy bien. Ingeniera Paula Vicari, secretaria de Desarrollo Económico de la provincia. Paula, muchas gracias. Por favor, gracias. Gracias.